¿Se escucha bien? Sí, ¿Así sí. bien? Ok, Impecable, sí, sí, se ahí escucha bien. está compartiendo y estaría empezando a grabar. Perfecto. Acá lo que nos interesa es, siempre lo más interesante es acceder, ir por la memoria ideal, ¿no? Queremos tiempos de acceso tipo RAM, ¿no? La más alta, pero la capacidad y el costo del disco magnético, ¿no? Si eso también es un poco la pregunta conceptual del examen. Suele ser, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la velocidad de transferencia de datos más rápida posible con la capacidad y el valor de la más barata, ¿no? Digamos. Recuerden que capacidad y costo, en la capacidad que vamos a encontrar los dispositivos, está asociado al costo, ¿no? Entonces, cuando el más barato lo vamos a querer en mayor cantidad, siempre y cuando esto funcione bien. Entonces, ¿cómo logramos esta memoria ideal? Bueno, haciendo uso de unas cuestiones, de unos principios. Se considera que el concepto de localidad temporal, que es, si nosotros cuando vayamos a trabajar con algo, es muy probable que ese algo lo tengamos a mano. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Si nosotros vamos a... Todo lo que tenemos cerca es porque seguramente lo usamos hace poquito y que lo vamos a volver a usar, ¿no? Uno, la medida que llega a su casa o está en su habitación o toda la ropa que está tirada o todo lo que está arriba de la mesada, seguramente son cosas que lo usamos hace poco y que es muy probable que lo volvamos a usar. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea de esto de localidad temporal? Sí. Lo que tenemos a mano seguramente es muy probable que lo usamos hace poco y probablemente que lo vayamos a usar. Y segundo es lo que es el concepto de localidad espacial, que es lo que tengo cerca es más probable que lo vaya a usar que lo que tengo más lejano. O sea, si yo fui a buscar un tenedor, es probable que el cuchillo, hay mucha más probabilidad que use el cuchillo que está al lado que la fuente que la tengo en la otra estantería. Entonces, un poco en esa idea es que se desarrollan estos dos principios, que es el de localidad espacial y de localidad temporal, para implementar algo en la memoria que nos permite dar la idea, ¿no? Como una estrategia, nos define una estrategia donde podemos conseguir esa memoria grande y rápida. Por ejemplo, la idea es, guardo todo en el disco, ¿no? Ya sea magnético o el estado sólido. Luego, en la RAM, que es más pequeña, pero es mucho más rápida, la voy a considerar mi memoria principal y ahí se van a estar ejecutando los programas. Y en la caché, por ser, si bien es más rápida, pero es mucho más pequeña, lo que voy a hacer es guardar copias locales o pequeños fragmentos del programa. Entonces yo voy a tener, si con esta arquitectura, va a haber un bloque del código que va a estar en 3 lugares a la vez, ¿no? Se va a estar ejecutando en la caché, la parte del código que se va a estar ejecutando o esté pronto a ser ejecutada va a estar en la caché. En la RAM voy a tener todo el código y en el disco magnético o en el disco de estado sólido voy a tener la copia global de el backup en caso de que se corte la luz y no perder el programa. Si no, Sí, probablemente en el disco magnético también haya, qué sé yo, algún archivo que necesite el programa para funcionar, cosas adicionales del programa. polémico, debatible. Esto es un Por esquema, ejemplo, no si es... yo tengo un programa que abre, tengo un bloc de notas. En el Mm. disco tengo los archivos de texto. Sí, pero cuando vos haces doble clic te va a levantar eso. Pero fíjate, qué sé yo, si vos tenés el Notepad te levanta todo lo último que usaste. Entonces vos necesitas ir una vez que se cargó en RAM,
ya está. ¿Por qué creen que tarda una computadora en prenderse? ¿Por qué no prende la computadora instantáneamente? Y porque Porque está tiene que cargar todo consultando toda la memoria. memoria secundaria. Tiene ¿Cómo? que Hay estar dos. cargando todo Está el cargando el sistema sistema operativo operativo. del disco rígido. Exactamente. Si yo tuviera una RAM que pudiera guardar los datos, yo podría tranquilamente, por prender, sería simplemente darle energía. O sea, yo no necesitaría precargar los datos. Ya estarían guardados, no se tienen que guardar porque ya irían actualizando instante a instante, ¿no? Cada vez que prendo la compu ya tengo una imagen de lo último que usé en RAM y ya arrancaría súper rápido. Por eso cuando nosotros cambiamos un disco magnético a uno de disco de estado sólido, donde la transferencia de datos a memoria principal se hace mucho, mucho más rápida, es que nosotros sentimos que es instantáneo. Pero si nosotros pudiéramos prescindir de los discos magnéticos o los discos de estado sólido, sería genial, pero para eso necesitamos que la RAM pueda almacenar datos sin perder sus prestaciones. ¿Estamos? Estamos. Y este era el gráfico que quería llegar, ¿no? Fíjense. Este suele ser un esquema, digamos. Nosotros en esto es el esquema que nos interesa que ustedes vean, interpreten, ¿no? Yo tengo en la CPU, va a estar esta parte, donde tengo los registros como cosa muy, muy rápida. Los registro como algo que está muy cerca de la ALU y es súper rápido y súper cercano y tarda nada en ser ejecutado, es parte del pipeline si se quiere. Ya la caché es algo que está cerca, pero como decía, la caché entra en conflicto con los transistores de los núcleos, entonces no puedo tener mucha caché y tener muchos núcleos, o una cosa o la otra. Entonces la caché tiene la ventaja de que ser súper rápida, pero como le estoy sacando performance al micro en su global, tiene un coste muy, muy alto y por tanto todas estas combinaciones hacen que la capacidad sea más chica, ¿no? La RAM y la ROM son los lugares donde nosotros vamos a estar estando donde va a estar nuestro programa. La RAM es la que estuvimos charlando. ¿Qué sería la ROM? ¿Qué entienden ustedes como memoria ROM? ¿Alguien tiene idea? Y ROM Random, es otra cosa, no no es sé qué random, memory. es Read Only Memory, memoria de solo lectura. Era Y, eso entonces. ok, ¿y qué tenemos ahí? Debe ser estructuralmente parecida en velocidad a la RAM, pero no la puedes escribir. Está escrita y punto. Vos podés Bien, acceder a datos y Podría ser leerlos. como antes, tipo los disquetes, que el programa venía en disquete y lo tenías que ir cargando a la RAM. y en la computadora nuestra ahora, ¿dónde está la ROM? ¿Para qué uso la ROM? Para la BIOS, me parece. Bueno, está bueno, sí. ¿Y qué hace la BIOS para el resto, para los que no estamos tan en tema de computadoras? ¿Qué hace la BIOS? Y medio que conecta todo. Es Dale, como, desarrollá que vamos por es ahí. como lo más abajo que se puede estar en cuanto a software, ¿no? Che, Tipo, ¿quién digo, tiene? Si todos estos componentes se montan sobre la placa madre, cuando yo energizo, ¿quién sabe quién gestiona qué es la unidad de control de los buses? ¿Quién gestiona los periféricos? ¿Quién dice, che, bueno, yo tengo que prender la RAM y que la RAM le lleguen las cosas eh, del disco de estado sólido? ¿No? El CPU Esa hace info- parte de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo? El CPU también hace parte de ese trabajo.
No, la CPU procesa, pero la que tiene la información esa, es la BIOS, que la define. Claro, hablando esquemáticamente, ¿no? Después en profundidad hay cosas más sutiles, ¿no? Pero el que tiene la información de todos los drivers de cómo debe ejecutarse esa placa es la BIOS de la placa madre. Que no es de solo lectura, en realidad no es tan de solo lectura, pero la idea es que una vez que te la imprimió el fabricante, te lo quemó el fabricante, ya no toque más. Después acá tenemos, ¿se entiende más o menos cómo venimos? Entonces, si se quiere esto de memoria interna, estamos... Exactamente, Luciano. Tenés que cambiarle o tenés que hacerle una actualización de BIOS. Viene por ahí. Ah, hay otro ROM que ya quedó en el olvido. Los primeros CDs eran CD-ROM. No los podías grabar. Venían grabados de fábrica y los leías y punto. Sí. Demasiado. Sí. La respuesta es sí. Pero tienen eso de fábrica, pero eso hay unas bacterias que te comen el disco, así que más de uno se lleva los chascos cuando van y descubre que los discos que gastó una pequeña fortuna para comprarse un disco de CD está... Bueno, recuerden, en esta idea, todo esto que está acá está montado sobre una placa madre, que es la que vamos a ver un poco en la clase que viene, que es la que gestiona todos los buses y las interconexiones. Después tenemos los discos duros, digamos, el secundario, que pueden ser los de estado sólido, discos magnéticos, memoria virtual, esto es lo que decía, qué sería la memoria virtual. Y después tenemos un almacenamiento secundario que en otro nivel ya son los discos extraíbles, memoria flash, lo que decía más CD. Mira, ni siquiera está acá, digamos, tan viejo lo que citaste que ni está acá, los CD-ROM, cintas magnéticas. Sí, ¿no? Más o menos se entiende esta parte. ¿Se ordenó un poco la idea? Sí, a Sí, eso te yo referías con la jerarquía de las memorias. Claro. ¿No? Entonces, a partir, nosotros no tenemos una memoria infinita ni que anda a las chapas. Entonces, lo que nosotros tenemos son una caché y unos registros que andan a las chapas, pero que son chiquitos, y tenemos un almacenamiento secundario que es muy grande, que es barato, pero que es súper lento. Entonces, la idea es que uno tenga esta pirámide medianamente bien calibrada para que esto funcione, ¿no? Entonces, seguramente esto que nos dice, ¿cómo tiene que ser la RAM respecto al disco duro? ¿Más grande o más chica? Más chica. Más chica. Eso significa que si yo tengo igual cantidad, ¿pero qué significa que sea más chica? Significa, si yo tengo una RAM que es el doble de grande, ¿la computadora va a dejar de funcionar? Vamos a hacer empanadas. No. Alguien dejó el micrófono prendido y está hablando de empanadas. Sí, me está dando más hambre a mí. Perdón, sí, la tarde, loco. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mucha RAM? Y El como programa máximo va a puedes dejar... llegar a tener la misma cantidad del disco. Una vez que levantaste todo el disco, ¿para qué querés más? Entonces, la pregunta es, ¿significa que va a andar más rápido? Lo que nos está pasando es que lo que dice esta pirámide, o esta pirámide, un poco lo que está marcando es que si nosotros lo queremos que ande bien, que ande afinado, con esta cantidad de RAM alcanza. Agregar más RAM, a los fines prácticos no nos va a traer, toda esta RAM de acá está al gusto. O sea, no hay necesidad, incorporar más RAM no necesariamente va a hacer que las cosas funcionen más rápido.
¿Por qué? Porque hay un momento, como, no sé, decían recién, yo una vez que ya tengo todo el disco, lo tengo en la RAM, no necesito, digamos, yo no todo lo que está en el disco lo voy a necesitar ejecutar al mismo momento. Entonces, yo no necesito tener, a priori, no necesito tener toda en la RAM. Yo necesito tener lo que sea necesario. Sí, totalmente. Lamento decírtelo, Juani, pero esos 40 GB de RAM te están sobrando. No, a lo que apunta es, como las computadoras van creciendo en las necesidades, tarde o temprano te van a funcionar. A lo que voy es, nos ordena un poco la idea. Para que el sistema funcione bien, funcione lindo, nuestros cuellos de botella están acá en la RAM. Por ejemplo, si una computadora, ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de tener 16 GB de RAM tendría 4 acá? 4 GB. ¿Qué pasaría si tengo 4 GB ahí? Y 4 GB es la cantidad máxima que podés levantar de un programa. Más que eso ya se empieza a complicar, empieza a lentecerse porque supongo que empieza a usar esa memoria de intercambio, la virtual y todo eso, para compensar. El sistema operativo lo que tiene que hacer, lo que va a empezar a hacer va a ser explotar la idea de memoria virtual y cada programita que levantás, si vos tenés 5 pestañas, te va a dejar, seguramente con 5 pestañas, 5 pestañas en el Chrome, te van a usar los 2 GB disponibles, porque si vos tenés 4 GB, 1 o 2 GB va a estar dedicado al sistema operativo. De esos 2 GB, te vas a quedar sin memoria, porque a la quinta, sexta pestaña que abriste en el Chrome, ya te comió esos 2 GB. Entonces lo que va a estar pasando es que la primera pestaña que usaste y hace más tiempo que no la usás, que no la ves, te la va a guardar en el disco duro, ¿no? Entonces vos vas a estar, ¿dónde está el mouse? Acá. Entonces lo que va a estar pasando es que va a haber mucho más flujo de datos entre la RAM y el disco duro, y entonces eso te va a matar la performance de la computadora. Pero bueno, si vos en vez de tener 4 GB, después comprás un módulo de 8, ¿cuánto te queda acá? Te quedan 12 GB. Ya con 12 GB, ¿qué consideran ustedes? ¿Que la compu va a andar mejor o va a andar más o menos? Y en esos casos que dijiste va a andar más rápido, pero solo en esos casos que dijiste. No, no, sí, estamos hablando pasamos el caso de que tenemos un Windows 10, un Windows 11, pasamos de 4 GB a 12. Sí. ¿Se puede hoy en día mezclar tamaños distintos de RAM? En la antigüedad no se podía. No, sí, sí, lo que te va a pasar es que si las frecuencias no son, vas a tener, en todo caso podés tener una situación subóptima, pero bueno, las cosas son como son. Ahora, lo que yo digo, la pregunta es, si yo en vez de poner 8 GB, ¿no? Pusiera 16 o uno de 32. De 32. Entonces yo me estaría yendo de por acá afuera. ¿Voy a tener mejores performance que si tuviera una de... ¿Cuál sería mejor el cambio entre agregar 8 o agregar... Sabemos que con 4 estaba lento. Agregamos 8, andaba bien. Ahora, ese cambio, si yo llevo a 32, ¿va a andar mucho mejor? No esa situación específica. Capaz va a No, andar mejor si tenés que jugar al GTA 6. A ver, ¿qué otra opinión? Va a andar mejor, pero no mucho mejor. Por ahí con solo 16 ya anda lo mismo que con 32. Claro, a eso es lo que quiero, a lo que estoy apuntando. Nosotros acá, no, más que nada es un costo-beneficio. O sea, una de 32 es un poquito más cara que una de 16, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces,
un poco esta idea de decir, bueno, ¿qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer o qué cosas tienen sentido y qué cosas no tienen sentido a la hora de cambiar, mejorar? Si yo tengo una RAM chiquita, una RAM de 4 GB, por ejemplo, si yo la llevo a 12, o sea, si yo tengo una de 4 y le agrego 8 GB, para un uso normal probablemente ande muy bien. Si yo agrego 8, si agrego 16, seguramente va a andar un poco mejor. Ahora, entendamos que agregar, que si yo hubiese tenido 16 de un primer momento, agregarle 24, agregarle más RAM, capaz que no tiene sentido. Pasar de 4 a 12, hay un cambio abismal que se recontra nota. Pero pasar de 16 a 32, o sí, a 32 y a 48 GB, capaz que ni se nota. Puede ser que haya casos puntuales en los cuales sí. Exactamente lo que dice Augusto. Nosotros, como usuarios, ¿dónde podemos meter mano? Es una pregunta general. ¿En dónde podríamos ir y comprar algo y decir, che, bueno, le doy un upgrade a la compu? ¿Puedo cambiar la caché? No. ¿Qué necesito? Para cambiar la caché, ¿qué tendría que cambiar? El procesador. Y si cambio el procesador, ¿qué pasa? Y tenés otra compu diferente. Sí, probablemente el procesador ya no tenga un zócalo diferente, ¿no? Y si yo tengo, claro, no solo la caché es o sea, no solo que la caché es un combo con el procesador, sino que el procesador es un combo con el zócalo. ¿Y eso qué pasa con el zócalo? Y tenés que cambiar la madre. Exactamente, yo quiero agregar más caché. Para agregar más caché termino cambiando la mother con el procesador. O sea, estoy así, me conviene comprarme una computadora nueva, prácticamente. ¿Estamos? Sí, acá lo que dice Luciano, probablemente los nuevos vengan directamente, ya te vienen con DDR5 y tengas que cambiar la RAM. Pero entiendo que ok. Entonces, la caché no. O sea, sí, pero no es rentable, digamos. No es una solución que podemos hacer nosotros viviendo acá en Sudamérica, ¿no? Digamos, esto ya es para pensarla bien. ¿La RAM puedo tocarla? Sí, Después, sale sí, caro para lo que somos los argentinos, pero es comprable. es comprable, yo Sí. puedo tocar. Pero yo puedo comprarme una caché DDR. Tengo una DDR4 y quiero pasar a una. Me dijeron que la DDR5 vuela. ¿Yo puedo cambiarlo a eso? Y Pasa lo tendría que mismo de comprar recién, otra Y no madre. cambiar depende si madre. acepta DR5 ya. Claro, ahí tengo que ver si el procesador me acepta. Entonces tampoco está tan bueno. O sea, puedo, pero ahí. Pero también esto otro, ¿no? También ver cuánto tengo. Si yo ya tengo 16 GB, bueno, probablemente que es una inversión. No tengo que esperar que eso vuele. Y después lo otro que podemos hacer es cambiarle el disco duro. ¿Qué puedo cambiar? Lo que decíamos recién, comprar un SSD para reemplazar un magnético. Claro, pero si yo ya tengo un SSD, podría cambiar, ver si consigo un modelo de disco duro que soporte la computadora un poquito más rápido. Y esto último, si yo cambio cosas como la memoria flash, el disco extraíble, esas cosas las puedo cambiar, ¿no? Eso es todo La USB, pregunta, así que plug and play. ¿vale la pena? ¿Pero vale la pena para mejorar la performance? Para la performance, no. Es para guardar datos eso nomás. Claro. Entonces, suele ser una pregunta de parcial, digamos. Entonces, como síntesis, a una computadora actual que tenemos con la cual estamos conectados, ¿no? Estamos hablando de computadora, porque en celulares todo esto no
No hay opción. Y si estamos hablando de un Apple, tampoco es opción porque nos sale tan caro que probablemente no nos convenga. Pero si tenemos una computadora que corre Windows, que no corre Linux y alguna de esas, no, tenemos algunas cositas para mejorar, pero estamos acotados. O cambiamos la RAM por un poquito más grande, pero si ya sabemos que tenemos una RAM, si la compu tiene una RAM 16 GB, probablemente ya no lo necesitemos. Ya no podemos hacer nada. Bien, ¿alguna duda, alguna consideración sobre esto? ¿Se entendió? Sí. ¿Se ordenaron, patitos? ¿Tenemos un poco una idea mejor de lo que estamos de nuestra computadora? Bueno. Entramos entonces en lo que es memoria caché. ¿Qué es la memoria caché? Bueno, la idea es bastante simple. Es decir, bueno, si yo estoy en el procesador y el procesador de golpe quiere ejecutar algo, en vez de que venga de memoria principal, o sea, de memoria principal, pongo un bloquecito de memoria. Entonces, este bloquecito de memoria que estaba en la memoria principal, hago una copia y se lo transfiero a la caché. Entonces, cuando yo analizo esto, pueden darse dos cosas, ¿no? Si el procesador ejecuta una línea y la línea siguiente o el dato que requiere está en caché, va a pasar algo que se conoce como hit. O sea, se necesitó un dato de memoria y ese dato de caché, se necesitó un dato y ese dato estaba en caché. Entonces, eso demuestra que la idea esta de la arquitectura, jerarquía de memoria, estaba bien hecha, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Se puede encontrar o puede ser que no lo encuentre. Entonces, ¿qué pasa si no lo encuentra? Y tenemos lo que... Una penalización. ¿Cómo? Una penalización podría ser. Exactamente, vamos a tener lo que se denomina un miss, o sea, un error. Entonces tenemos que ir a memoria a buscar ese dato. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, lo que es el hit como caso de éxito y vamos a tener el miss como caso de no éxito, que es el que nos genera las penalidades, ¿no? Entonces, en los dos casos vamos a tener tasas de hit, o sea, cuántos hits tuvimos por cada acceso a memoria y cuántos miss tuvimos de acceso, o sea, básicamente matemática bien básica. Esto va a pasar siempre en esta secuencia. Vamos a ir del nivel más bajo al más alto. Puede ser, fíjense que si nosotros el procesador necesita un dato y lo va a buscar a caché. Si en caché no está, lo va a ir a buscar a memoria RAM. Pero fíjense el desastre que sería si en vez de estar en la memoria RAM, está en el disco magnético. Por eso es que cuando tenemos poca RAM y el sistema operativo empieza a guardar cosas en la memoria virtual del disco, es que todo se ralentiza. Y les juro, eso se muere. Las computadoras literalmente mueren cuando hay que ir a buscar cosas al disco. Entonces, haciendo un poquito de matemática, claramente la tasa de hit, o sea, la tasa de éxito no es tanto lo que nos interesa, sino más bien cuántas veces tenemos que ir a memoria. Porque nosotros siempre, como el otro día nos planteábamos, yo una vez que entendí la idea de la segmentación del pipeline, yo voy a considerar que el pipeline, o yo voy a buscar que el pipeline esté funcionando a las chapas siempre, y voy a tratar de las veces que se vacía, tratar de minimizarlo. Ahora bien, en memoria va a pasar lo mismo. Nosotros queremos que la caché siempre tenga los datos que requiere la ALU. Tenemos que analizar y medir cuántas veces no está. Entonces, un parámetro que aparece es el promedio, el tiempo promedio de acceso a memoria, que está armado por estas ecuaciones, que básicamente
el tiempo que llevó de acceso de un hit, ¿no? Cuánto tiempo llevó ir a buscar un dato a la caché, por la tasa de errores y la penalidad que nos trae, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos accesos, cuántas veces tuvimos acierto, más la penalización que tenemos? Por ejemplo, si yo tengo un ciclo que dura 1 milisegundo, el tiempo de ir a buscar un dato es de un ciclo, porque recuerden que tenemos un pipeline y está todo segmentado y anda todas las chapas, y la penalidad de un mix es de 20 ciclos y tenemos el 5% de las instrucciones va a ir a buscar la memoria, bueno, nos da un tiempo promedio asociado a 2 nanosegundos. ¿Qué está diciendo esto? Que en vez de nosotros arrancamos pensando o queriendo que esto sea 1, porque tenemos un hit que tiene un ciclo, pero nosotros en la realidad, por todos los accesos a memoria que son no son exitosos, a los fines prácticos tenemos un CPI de 2, ¿no? Sí, no, más o menos, ¿se entiende? Esto es una ecuación, no hay que entender. Pero conceptualmente estamos midiendo cuánto tiempo requiere acceder la ALU a la memoria. Es básicamente lo mismo que hicimos en el examen y en el práctico anterior con lo de las penalidades y los ciclos. Sí, la idea, digamos, ahora lo que estamos haciendo es entender por qué aparecían esos números. Fíjense que aparecen dos ideas. Una, yo estoy girando. A ver. Deme un segundo. Aparecen dos ideas grandes. Empiezan a aparecer conceptos que si hay un hit, es todo lo que siempre quisimos, o sea, que la CPU está funcionando y el dato está y va a seguir volando. El problema es cuando hay un miss, ¿no? ¿Qué pasa con el miss? Y primero y principal, el pipeline se para, ¿no? Eso que dijimos de la clase pasada, ¿qué pasa cuando se para el pipeline? Por algún, ¿cómo se dice? Algún hazard sería. Claro, un hazard ahí tenemos. No vendría a ser un hazard por estrictamente como los que vimos, porque los hazard eran los riesgos de la implementación, ¿no? Pero sí, básicamente es un hazard de datos. El dato que queremos no está, pero dijimos que el pipeline no tendría que pararse nunca. Entonces, eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces, después, una vez que ya se paró el pipeline, tenemos que ir a buscar el bloque siguiente a memoria, escribirlo en caché, recomenzar la instrucción de búsqueda, y si es y acá fíjense que aparecen dos tipos de errores, ¿no? Pueden ser propios de la caché de instrucciones o propios de la caché de datos. Esto es porque lo que vamos a ver es que a nivel ALU, un poco lo vimos el miércoles pasado, a nivel ALU adentro, nosotros tenemos una arquitectura Harvard. ¿Qué implicaba una arquitectura Harvard? ¿Recuerda alguien? Que las memorias de instrucciones y de datos estaban separadas. Claro. Entonces, esa instrucción que nos estaba faltando puede ser que estaba en la caché de instrucciones, entonces hay que ir a buscar la instrucción, o estaba en la memoria de datos, entonces hay que ir a actualizar la caché de datos. Entonces, ¿qué se puede...? Bueno, podemos solucionar esto trabajando con algo que se llama estrategia escribir write, sería como un bus de escritura que contiene los datos. Esto se da cuando
cuando hay un hit, actualizo el bloque de memoria en caché. O sea, si yo uno de los casos puede ser, una vez que actualicé el dato en caché, lo actualizo también en memoria. Entonces yo siempre garantizo que el dato de caché es el mismo dato que está, uno de los casos donde puede haber conflictos, puede ser que el dato de caché no sea el mismo dato que está en memoria. Entonces eso se llama coherencia de datos. Es un problema heavy que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero uno de estos problemas puede venir por la coherencia de datos. Entonces lo que estamos haciendo es actualizar constantemente lo que está en caché y en memoria para evitar algún problema de esos. Entonces la solución es hacer un buffer de escritura. Yo lo menciono esto, estuve a punto de dar de baja este slide porque es muy específico y queda bastante por adelante, pero piénsenlo que es una de las estrategias, va por ahí. Sí, Felipe. Se podría decir como cuando hacemos un commit en el, Claro. o un push, mejor dicho, en el GitHub, ¿o no? Sí, totalmente. Es para dejar todo ordenadito y que en ambos, en el repo, esté siempre lo mismo. Totalmente. Estamos en esos problemas, pero lo que estamos diciendo es que vos cada vez que actualizás algo, en cada commit haces el push. Es como que estás constantemente así. Ok, Entonces, cada vez que guardamos algo, lo guardamos en memoria también. exactamente. Cada vez que vos guardás en el proyecto local, lo estás guardando en el Git. Va. Vamos a ver que estos problemas, así como lo de segmentación, los de datos son los mismos, son totalmente paralelos. Son análogos a lo que tenemos en la vida real. No hay para nada. Es muy fácil darnos cuenta, encontrar una analogía en la vida real. Bueno, otra alternativa es cuando hay un hit de escritura, actualizar el bloque en caché. Entonces, esto lo que nos permite es bueno, separar lo que es el hit. Esto nos permite tener en caché como unos datos sucios que no están actualizados y en caso de que haya un miss, traer el bloque antes de escribir. Este lo tengo que... Disculpen, esto se lo explico bien el miércoles porque me generé un enredo. Pero bueno, ¿a dónde queremos llegar? A esto. Si yo estoy en la instrucción, tengo todo esto en caché, ¿no? Y tengo que acceder a esta instrucción. ¿Cómo sé qué dato hay en caché? Pregunta conceptual, ¿no? Si Si están yo me así traje todo... desordenados, que no nos queda otra que recorrer secuencialmente. Pero ¿cómo sabes si yo te traigo, che, mirá, necesito que me revisen los trabajos, ¿no? Los talleres. Y te los dejo arriba de una mesa. ¿Cómo sabes que los trabajos son de arquitectura 1 o son de electrónica analógica o son de ciencia de datos? ¿Cómo sabe Andreani cuando llega un camión de paquetes si está tu paquete o no está tu paquete? Tiene que haber una especie de etiqueta en algún lado. Claro, el dato viene también como su uso. Claro, nosotros no solo cuando llegamos a caché, no solo vamos a tener que poner datos, no solo vamos a tener que poner el dato pelado, sino también vamos a tener que darle como una serie de tags para que nosotros podamos, el procesador pueda saber si el dato requerido o la instrucción requerida está o no está. ¿Qué decíamos de la unidad de control? ¿Quién se va a encargar de todo esto?
La unidad Todo de esto, control. exactamente, todo esto hace que la unidad de control sea, esto del caché es una gran idea, pero hace que todo sea más complejo. Nosotros en el curso vamos a ver la versión más simple. Lo vamos a ver en el ejemplo. En general no entra en los parciales, pero sí vamos a entenderlo como una solución, una forma de implementarlo una forma de implementación rudimentaria, muy básica, pero que nos sirva para tener una idea. ¿Estamos? Si piensen que a partir de esta forma de mapear los datos de memoria con la caché, se disparan todas las otras soluciones que son mucho más eficientes, que esto ya tiene sus 20, 30 años de desarrollo, de implementación, pero que didácticamente nos viene al pelo. ¿Se entendió esto? Le encontramos 1000 fallas a esto, pero nos va a permitir entender o chusmetear cuán complejo es todo. Por ejemplo, el mapeo directo lo que dice, che, bueno, mira, yo tengo una memoria que tiene 5 bits de profundidad y tengo una caché que tiene 3 bits de direccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, yo de antemano voy a ir a asignarle un lugar a cada dirección de memoria. Entonces, esta memoria, que es la 0001, como termina en 01, va a estar, le voy a tener reservado su lugar acá. O sea, el lugar de memoria de caché 001 está asociado solamente a los que terminan en 001 en memoria principal. Tengo 001, 001, 0001. Entonces, de antemano, yo sé que cualquier dato que va a estar en memoria acá, acá, acá y acá, solamente los voy a encontrar en esta dirección. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entendió? Sí, se entendió. No hay Sí. mucho más. Y acá, análogo, por ejemplo, para la que termina en 101, tenemos todos los que terminan en 101, van a esos lugares. Esto está bueno porque yo puedo hacer bastantes, con una electrónica muy, muy simple. Puedo mirar estos datos de abajo, estos 3 bits, y puedo saber en dónde están. Es muy fácil, de mapeo directo es muy fácil de implementar. Me imagino que tiene muy poca flexibilidad igual este sistema. Solamente puedes agarrar Y pedazos menos de memoria también. adyacentes y esas cosas. Esto sería equivalente, si se quiere, a que, imagínense el taller 1. En el taller 1 había 14 grupos, ustedes armaron 14 grupos de 3, 4 personas, ¿no? Imagínense que nosotros les tomamos examen y solamente hay 14 sillas. Entonces, cada uno de ustedes, cada grupo tiene asignado un lugar en ese aula. Entonces, cuando hay un integrante de ese grupo, el otro no puede entrar, por más que el resto del aula esté vacío, ¿no? Eso es un poco la gran problemática. Entonces, a su vez, una cosa que nos está faltando es decir, bueno, todo muy lindo, pero tenemos que saber si el dato está o no está. Entonces, necesitamos no solo la dirección, sino que guardar un tag. Entonces, nuestra memoria caché ahora, que era esto, yo le tengo que agregar unos bits para saber. Este era el que yo definía de antemano. Yo te digo, che, todos los que eran 001 están acá, en esta línea. ¿Me siguen? Yo voy a tener que guardar cuál de los 4, cuál de todos los miembros del grupo va a estar sentado. Y después voy a decir si acá, con este flag, voy a decidir si ese
si hay alguien o no hay nadie. ¿No? ¿Se entendió esto último o no? Quedó confuso. Bastante confuso. Volvamos al principio. En esta analogía del Sería examen para y los... ver si alguien puede entrar. Claro. Yo primero tengo Ese flag valía el acceso en realidad. acá, el flag te diría si hay alguien o no hay nadie. Y Porque no sé, para recuerden que ver yo... si puedo ingresar a alguien. Claro, imagínense, en este lugar acá, en este lugar, ¿qué valor tiene esa etiqueta? El que tiene la rayita verde tiene una N. Sabemos. No nos interesa. No lo sabemos. Pero ¿qué pasa si yo tengo un 00? ¿Cómo me doy cuenta que el 00 es porque es un valor random o corresponde directamente al grupo 0? Claro, como tiene que haber algo, como decías, no existe que no haya nada, tiene que haber un número. Y para saber si Claro, ese número siempre, es verdadero, es válido o no, te pones la etiqueta. claro. Este es como, en cierta forma, como el enable de electrónica digital. Yo a priori no sé si lo que está en la etiqueta, la dirección que está en la etiqueta, es un número, está representando algo válido o no. Entonces necesito ese flag para saber si aparece o no aparece. Entonces, esto vendría a ser, me dice, acá tengo el lugar, ¿no? El lugar en el banco, en la silla en el aula. Esto me diría el miembro del grupo, la persona del grupo que está sentada. Y acá este flag me viene a decir, che, ¿hay alguien o no hay nadie ocupando ese lugar? ¿Se entiende? Ahora se entendió mejor. ¿Sí? Bueno, no es complejo, pero tampoco es trivial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Si yo corro este programa, yo digo, bueno, mirá, tengo la dirección, el acceso 22, dice, bueno, tengo que ir a, sí, esta es la instrucción, ¿no? Yo necesito acceder a este dato. El 10.110 en base 2, ¿no? Entonces, yo iría a fijarme acá a los tres últimos datos, que sería 10 al 110, y me fijo. ¿Hay algún dato? No, no hay ningún dato. ¿Eso qué va a hacer? Eso es un Me va a miss. generar un miss. O sea, yo necesité un dato y ese dato no estaba en caché. Por lo tanto, tuve que ir a memoria, lo traje el valor que estaba en esa dirección de memoria y completé la etiqueta sobre cuál de los elementos que pueden ocupar cuál es qué miembro del grupo va a estar ahí, y avisé que estaba activado, que ya hay datos. Después, ejecuto la segunda línea y dice, bueno, necesito un dato en otra dirección de memoria que termina en 010. Vengo acá, la 010. Acá. La 010, ¿tiene algo? No, la 010 no tiene nada. Entonces voy a tener un segundo miss y tuve que ir a buscar ese dato, ¿no? Entonces cargo acá el dato de memoria, pongo el miembro del grupo, el participante del grupo que se sentó en ese lugar y aviso, activo la flag de que hay alguien. Después ejecuto de nuevo la línea 22, la instrucción 22, que decía necesitaba un dato de esta dirección de memoria. Ahora bien, yo cuando voy a buscar ese lugar a memoria, la 110 es correcta, tiene datos, y no solo tiene datos, sino que la etiqueta me dice que el dato que está guardado corresponde al dato que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí sigue ejecutándose normalmente. Tuve un hit, tuve un acierto.
Entonces no tuve penalizaciones. Recuerden que cada vez que tuve un fallo, en los casos A y los casos B, eso implicó ir a memoria. Eso implicó que fui penalizado. Entonces ya con la línea 22 ya tuve un hit. La línea 26 requiere este dato, termina en 0.10. En 0.10 hay un dato. Perfecto. Ese dato corresponde al miembro, al miembro del equipo, del grupo que me interesa. Y perdí el puntero. A ver, ¿dónde estoy? Ahí abajo. Si es el mismo, entonces es el mismo. Entonces resuelvo que tuve un segundo éxito. Y bueno, y así sucesivamente. Cuando voy a buscar esta dirección de memoria, después requiero esta. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, en ese ejemplo tenés una cantidad de fallos enorme. En 5 ese de y en 8. todos. Ah, En eso y en todos. así funciona. Nada que ver con lo que estamos diciendo, pero si te instalás PowerToys para Windows, apretando 2 Sí. veces Control, creo que podés ver dónde está el puntero del mouse. Ya lo tengo. Gracias. Lo tengo instalado, pero no por esto, pero no me olvido de activarlo. Bueno. No. Abusó del poder. Sí, demasiado Se fundió power. todo. Demasiado poder. ¿La transmisión se ve? ¿O perdí también Sí. la...? Sí, ahí se ve. ¿Sabes? Sí. Demasiado poder. Bueno, esto es un poco la idea. Esto, lo interesante de esto es que es relativamente simple. Fíjense con qué poquito hardware, la unidad de control feliz, con re poquito hardware, lo puedo implementar un poco este mapeo. Lo que decían, lo que charlaban, si yo quiero evitar tanto repetir, ir a buscar datos, una de las estrategias es decir, bueno, ya cuando voy a buscar un dato, aprovecho la localidad espacial y me traigo todo un paquete de datos. Entonces, cuando traigo bloques más grandes de datos a la caché, se me reducen significativamente los misses. Porque estoy explotando lo que es la localidad espacial, ¿no? Explotando la localidad espacial, yo logro mejorar la performance y reducir los misses. Ahora, aparece un fenómeno que es como ¿no? Entonces esto es lo que nos está diciendo. Che, yo empiezo a agrandar los bloques, los misses empiezan a reducirse, ¿no? Esto tiene que ver con la capacidad que tengo en caché. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La caché es finita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pocos, esto es recontra viejo, ¿no? Pero si tuviera una caché de 4K y la subdivido en bloques de 256, ¿en cuántos bloques de caché podría tener? ¿Cuántos bloques de caché podrían entrar? Subbloques de caché podría tener. Tengo 4000, los divido en 256. En un K tengo 4, así que podría tener 16 bloquecitos, nada más. O sea, yo tengo una caché así. Y entonces, cada vez que hay un miss, yo la subdivido, así, pongámosla de cosas así. Y cada vez que haya un error, un miss, me traigo todo este bloque de datos. Cosa de que sea menos probable, sea más fácil encontrar el dato que estoy buscando, más probable encontrar el dato. Ahora, aparece un segundo fenómeno que es cuando los bloques son más grandes, cada vez que hay un miss, hay menos chances que haya misses, pero en caso de traer tanto dato de memoria también tiene una penalidad de tiempo. Entonces, surge esto. Si agrando los bloques, los misses
se achican. La frecuencia de fallo se achica. Ahora, cuando llega a un valor óptimo, esos fallos vuelven a crecer. ¿Por qué? No porque cada vez que encuentro un fallo, me cuesta más traer los bloques son tan grandes que me cuesta lo que ganaba por hacerlo grande, lo penalizo por el tiempo que tardo. ¿Quedó complejo esto último? ¿Quedó muy chino? Discúlpeme si quedó... Sí, ¿no? Sí, como bien decías, vos podés traer más cantidad de datos a caché, pero llega un punto donde tarda tanto traer esos datos que ya no te conviene. Claro. Hay una relación de compromiso y eso puede ser. Esto lo diseña, lo estudia y lo diseña el fabricante. Y ya cerrando, y vamos a una pausa porque ya estamos, un poco en esta idea, yo puedo explorar un poco esto de decir, bueno, esto es una caché asociativa directa, o sea, esto es un lugar de memoria, corresponde un solo bloque de caché. O sea, lo que vimos recién, para un dato determinado, hay un solo lugar en caché. Yo podría ampliar un poquito y decir, bueno, en realidad le voy a dar, a cada grupo, en vez de darle un lugar en el aula, que le doy dos asientos y que compartan dos grupos. Entonces, en función de que si dos grupos tienen los mismos asientos, yo podría ser un poquito más flexible, ¿no? Entonces yo podría tener, qué sé yo, hay un grupo que llega primero, ocupa los dos lugares y después el que viene después puede usar el que siguiente. Entonces yo ya tengo, en vez de tener número de bloques ser 8, ahora tengo 4 grupitos de 2 lugares. Otra cosa sería, en el extremo tenemos lo que es la full asociativa. Que sería cualquier lugar de caché puede acceder cualquier lugar de memoria. Entonces, hay una relación de compromiso entre simplicidad en el mapeo directo con el totalmente asociativa, ¿no? Acá las dos opciones, o sea, entre un extremo y el otro hay todo un abanico y es el diseñador el que decide cuál es el punto en equilibrio entre complejizo la unidad de control y mantengo algo que sea muy rígido. Un poco lo que veníamos charlando recién. Entonces, ya cerrando, introducimos la idea de caché multinivel que tiene que como principal objetivo es reducir los misses. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, en vez de tener una sola caché, tengo varias cachés. Recuerden que yo siempre digo esto de la idea de fractal. Entonces, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo con la jerarquía de memoria. Voy a decir, bueno, voy a poner una memoria primaria L1 que va a estar justo al lado del núcleo. Va a ser muy rápida, pero seguramente va a ser muy pequeña porque no hay espacio. Y lo que voy a querer es que cuando haya un hit, que esa caché tenga los datos más probables que se vayan a ejecutar. Eso va a ser súper rápido. Entonces, todos los hits estoy optimizando los hits. Como estoy trayendo, tengo la instrucción al lado del ALU, el tiempo de viaje es nulo. Y después voy a poner una caché L2 que va a ser más grande, donde voy a guardar los datos complementarios que van a estar pensados para lo que es los misses. Entonces la idea es que en caso de que no encontrarse en L1, se vaya a buscar a L2 y ahí sí, como es más grande, garantizar que los datos estén en L1, en L2. O sea, yo acá estoy optimizando el hit, acá estoy optimizando el miss,
El L3 en general está asociado, es una memoria más grande, pero suele ser la memoria que vincula los multinúcleos. Y si ya no tenemos, y claramente la idea es evitar tener que ir a mi memoria principal. Ya si no está en L3, muchacho, mala suerte, no estamos yendo, ¿cómo se llama? No estamos yendo a la B. ¿no? Porque Entonces, tenemos que... esas están conectadas entre sí, digamos, si falla, si hay un miss en L1, la va a buscar a L2. Si no está en L2, la va a buscar a L3. Y L3 es la Exacto. única que va a buscar a RAM. Exactamente. Entonces vos tenés tu programa en el secundario, porque es el que está guardado. En la RAM, porque se está ejecutando. En L3, porque tenés la copia que más, una copia pensada para lo que es procesamiento. En L2 tenés un subconjunto de datos, una copia de un subconjunto, que es lo que se está ejecutando. Y L1 tiene la copia más puntual con las instrucciones más probables que se van a ejecutar. Entonces, en 5 lugares diferentes del disk de tu computadora tenés la misma información. Tanta redundancia, Batman. No ¿Qué es un tema, tamaño, es qué peor que tamaño una suelen tener? redundancia. ¿Cómo? ¿Qué tamaño suelen tener típicamente en una computadora moderna estas cachés? Está en torno a 1 o 2 megas. No, Más grande de lo que sospechaba, igual. sí, igual estamos hablando, sí, porque hoy por hoy son bastante más grandes. Lo que decía, esto no es redundancia, esto es peor que la redundancia. Una redundancia está pensada para que en caso de que te falle un dato, vayas a buscar al de respaldo que va a ser el valor seguro. En las 3 dimensiones vas a tener, o sea, acá, el problema está que en las 3 lugares vas a tener el mismo dato, pero pudo haber cambiado. Entonces, el problema no es la redundancia, sino la coherencia. Es saber si este valor no cambió, o sea, imagínense en L3 que es la que está conectada a varios núcleos. ¿Cómo sé yo que este número, yo tengo L2, es una copia de lo que tiene de L3? Pero ¿cómo puedo saber yo si a este número en L3 no lo cambió otro núcleo? ¿Se entiende? Yo empiezo a perder coherencia porque al tener copias locales, empiezo a perder trazabilidad o al revés, requiere una alta trazabilidad para saber si el dato está o no está. Necesitas más etiquetas para saber de qué núcleo vino también. Necesitas una unidad de control más grande, un botecito más grande. Sí, totalmente. Gente, cortamos 10 minutos acá, nos queda un cacho. ¿Se está entendiendo la clase? A los golpes, pero sí algo. Sí, sí, ahí va. Sí, creo que sí. La Es un poco clase dura está... esta parte. Sí, Va muy. ahora... Sí, pero yo como... Juan, ¿y lo podés apagar? No, estoy haciendo cagadas. ¿A qué, perdón? Ah, no, está bien. Se me quedó escondido el Teams acá. Sí, y de hecho había gente que había puesto. No, lo que nosotros le estamos dando, o lo que nos interesa del tema es este nivel de aproximación.